Hola, un gusto saludarte. Te doy la bienvenida a este nuevo video del curso de trading gratis. Si estás iniciando en la bolsa, si ya estás avanzado pero te sientes un poco desorientado, entonces estás en el lugar correcto. Recuerden, soy Miriam Mesa. Si consideras que estos videos te ayudan a ti, entonces suscríbete al canal, dale me gusta y comparte con otras personas que tú consideres que también te pueda ser útil esta información. Bueno, y sin más preámbulos, vamos a iniciar con el tema del día de hoy. Entonces, vamos a hablar hoy de los mercados bursátiles. Recuerden que en la presentación del programa les decía que es importante tener claro unos conceptos previos antes de iniciar a leer gráficos, a leer mercados. Entonces, vamos a empezar en este video y en estos próximos videos a hablar de los conceptos básicos para que tú sepas por dónde abordar el tema del trading. Entonces hoy vamos a hablar de los mercados bursátiles. Entonces, ¿qué es un mercado bursátil? Un mercado bursátil es aquel donde intervienen no solamente personas, sino instituciones y empresas y donde hacen diferentes transacciones. Es decir, el mercado bursátil es aquel donde se realizan, digamos, como una serie de intercambios de productos, es decir, de compra y de venta de productos. ¿Cómo así que de compra y venta de productos? Entonces, por ejemplo, en una bolsa de valores que se compran y se venden acciones o en otros mercados donde se compran y se venden monedas, que es el caso, por ejemplo, de las divisas. Entonces, son mercados regulados. Los mercados bursátiles son mercados regulados y están conformados por instituciones y por personas que hacen el intercambio de diferentes productos para obtener una rentabilidad. Asimismo, lo conforman las empresas que emiten unos activos financieros, que en este caso son las acciones, y emiten esos activos financieros para ponerlos en venta para lograr liquidez. Los mercados bursátiles son mercados centralizados y regulados, como ya les dije, y entonces permiten a las empresas que necesitan liquidez colocar, por ejemplo, en una bolsa de valores, cotizar sus acciones para que personas, por ejemplo, como nosotros, como los traders o inversionistas que quieran tener una rentabilidad por la cotización de esas acciones, es decir, por el incremento de precio de esas acciones, entonces acceder a la compra de esas acciones. Entonces, las empresas colocan esas acciones en el mercado y personas o empresas que están interesadas en comprarlas para una inversión o para una especulación, las compran. De esta manera, las empresas obtienen la liquidez que necesitan, el dinero que necesitan para los fines que quieran conseguir. Aquí intervienen en estos mercados bursátiles, intervienen mercados primarios y mercados secundarios. Entonces, los mercados primarios son las empresas que emiten estas acciones y los mercados secundarios son quienes compran estas acciones, bien sea para especular, es decir, para obtener una rentabilidad con la suba o con la baja, porque las personas que especulamos en los mercados financieros podemos ganar no solamente cuando las acciones suban, sino cuando las acciones bajen. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, así hay ese intercambio entre el mercado primario y el mercado secundario. Bueno, ¿qué es el trading como tal? El trading es, ¿o qué es un trader? Un trader es un corredor de bolsa independiente. Entonces, el trading consiste en comprar y vender activos financieros en los mercados bursátiles. En este caso, por ejemplo, en una bolsa de valores. El trading es la compra y la venta de esos activos financieros o de esos derivados, que más adelante vamos a ver, vamos a diferenciar un activo financiero de un derivado. Consiste en comprar y vender esos activos financieros o esos derivados con el fin de especular, bien sea si va al alza o va a la baja, y ganarse una diferencia por el alza de ese activo o por la caída de precio de ese activo. Entonces, el trading es una especulación, es comprar y vender.
Y se diferencia el trading de las inversiones porque las inversiones son ya consideradas como a largo plazo, mientras que el trading es especulativo. Es decir, yo compro y vendo porque de acuerdo a un análisis financiero considero que el activo o que el derivado de ese activo va a subir o va a bajar de precio. Mientras que una inversión es a largo plazo. Y esta especulación o este trading normalmente es a corto plazo, ¿sí? Entonces, de eso se diferencia el trading de las inversiones. Bueno, particularmente yo les voy a hablar y me voy a enfocar en la Bolsa de Valores de Nueva York, porque yo soy trader de la Bolsa de Valores de Nueva York. Yo no transo ningún otro activo, ningún otro derivado que no sean las acciones o los derivados financieros que se transan en la Bolsa de Valores de Nueva York. Entonces, ¿por qué la Bolsa de Valores de Nueva York? ¿O por qué miles de personas, millones de personas en el mundo nos enfocamos a la Bolsa de Valores de Nueva York? Porque es considerada la bolsa de valores más grande del mundo. Y no solamente la bolsa de valores más grande del mundo, sino la bolsa de valores donde cotizan las empresas más grandes del mundo. Es decir, allí existe una gran liquidez. Es muy atractiva para poder, bien sea adquirir acciones para invertir a largo plazo o hacer especulación para ganar al alza o a la baja. ¿A qué me refiero con la liquidez? La liquidez es que simultáneamente se están dando millones de transacciones de compra y de venta al mismo tiempo. Es decir, que si yo poseo una acción, por ejemplo, hablemos de Apple, yo tengo una acción de Apple y quiero salir a vender esa acción, simultáneamente hay muchas personas y muchas empresas y muchas instituciones que a su vez quieren comprar acciones de Apple. Entonces yo puedo venderle esa acción, encuentro a quién venderle esa acción porque fácilmente encuentro quién la demande, es decir, quién me la quiera comprar. Entonces por eso se prefiere la Bolsa de Valores de Nueva York, por ser una bolsa muy líquida, la bolsa más líquida del mundo. Bueno, como les decía, cuando hablaba de mercados bursátiles, en estos mercados interviene un mercado primario y interviene un mercado secundario. Entonces, el mercado primario es aquel emisor, aquel de donde se originan esos activos financieros. Les hablaba que el caso de las empresas es cuando emiten una acción y la colocan en la bolsa de valores. Y el mercado secundario es quien está dispuesto o quien necesita o quien quiere acceder a comprar esa acción. El mercado primario es aquel que necesita liquidez. Entonces, una empresa emite una acción por muchas razones, porque necesita liquidez para expandirse, para crecer en tecnología, para crecer geográficamente, es decir, expandirse a otros países, a otros continentes. Y el mercado secundario es aquel que quiere tener esas acciones, bien sea para conservarlas a largo plazo, comprarlas a un menor precio y quedarse con ellas a largo plazo y esperar a que éstas suban de precio y ya cuando suban de precio, pues venderlas. Eso sería una inversión como a largo plazo o a mediano plazo. Y también existen los traders o los especuladores que compran esas acciones y las venden rápido. Es decir, cuando la acción se cotiza un poco de precio, pues las venden. O también puede suceder que cuando la acción cae de precio, el trader las vende estas acciones y luego cuando vuelvan a empezar a subir de precio, la recompra y así se gana la diferencia. Digamos que estos términos de cómo se gana en el trading son un poquito confusos, sobre todo cuando se está iniciando. No se entiende muy bien que uno pueda ganar cuando una acción está cayendo de precio, pero digamos que esto es un concepto un poquito más avanzado que en los programas de formación ya más avanzados uno entra y hace pues como énfasis y toda la diferencia, pero por eso es tan atractivo el trading.
porque se gana no solamente cuando los mercados van al alza, sino que se gana también cuando los mercados están cayendo de precio. Para un trader o para un inversionista, poder hacer una negociación con la Bolsa de Valores de Nueva York no lo puede hacer directamente. Es decir, yo, Miriam Mesa, no puedo ir y decirle a la Bolsa de Valores de Nueva York, véndame 100 acciones de Tesla, de Apple, de Facebook. No, o sea, directamente no lo puedo hacer. Entonces existen unos intermediarios que son unas entidades financieras que se llaman brokers. Entonces, un broker es una entidad financiera que se encarga de servir de intermediación entre la bolsa de valores y las personas que necesitan o quieren hacer esa negociación. Entonces, esta entidad, a través de unas plataformas propias, le suministra a los traders dichas plataformas para que los traders compran y vendan en línea de manera en tiempo real. Entonces la persona abre una cuenta, traslada su dinero desde el país donde se encuentra, traslada su dinero y ya con su dinero allí puede hacer las transacciones a través de estas plataformas. Existen cantidad de brokers a nivel mundial. Muchísimos, muchísimos existen americanos en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Europa, pero digamos que cuando uno ya conoce diferentes bondades que ofrecen unos o diferentes características que tienen otros, uno entra a seleccionar el que más le convenga para negociar. Y cuando hablamos del que más le convenga, es aquel que esté regulado, es decir, que esté vigilado en un determinado país. En lo particular, yo trabajo con dos que están en Estados Unidos y bueno, cada uno trabaja con el broker de su preferencia de acuerdo al activo financiero que esté transando, pero lo importante es que sea seguro, que esté regulado, que les ofrezca unas buenas plataformas de negociación, que tenga buen soporte técnico, que sus comisiones no sean muy costosas, que tenga, digamos, transacciones desde capitales no muy altos, es decir, que sea accesible para personas que no tengan mucho capital para iniciar en este negocio. Entonces, con todos esos criterios, uno escoge esta entidad. Pero en los cursos avanzados se enseñan manejos de plataformas, se enseña como las características de ellos y cómo de manera acertada podemos elegir un broker para poder operar. Bueno, como les decía, a través de la bolsa de valores se operan diferentes activos financieros. Entonces, aquí quiero hablarles de algunos instrumentos que podemos comprar y podemos vender en la bolsa de valores. En este caso, vamos a hablar de acciones. Se pueden comprar y vender acciones, bonos, se pueden comprar metales, índices, CFDs, ETFs, monedas, futuros, opciones financieras. Y esas opciones financieras son derivados de las acciones de una empresa. Entonces, me voy a centrar y me voy a concentrar en hablar de acciones, de CFDs, de ETFs y de índices, porque básicamente es con los que yo trabajo a través de la Bolsa de Valores de Nueva York y son los que debemos tener en cuenta si queremos transar. Ahora, ya si queremos transar en otros mercados, por ejemplo, en el mercado del Forex, entonces, digamos que es un mercado que se enfoca a las diferentes monedas del mundo, porque es un intercambio de monedas. Pero como mi especialidad no es el Forex, sino son las acciones y son los CFDs, entonces en este curso yo me voy a enfocar en hablarle de estos conceptos para que queden como lo suficientemente claros y tú puedas tomar una buena decisión a la hora de hacer una operación con la Bolsa de Valores de Nueva York.
Importante saber qué es una acción. Entonces, si yo voy a transar un determinado activo financiero, pues debo de conocerlo, debo de saber de qué se trata, cómo se compone, cómo se origina, qué es ese concepto, es decir, tener claro de qué se trata. Entonces, una acción es una parte del capital social de una empresa, es una parte de el capital en que se divide una empresa. Les voy a poner un ejemplo. Una empresa está constituida con 50 millones de dólares. Ese es el valor de constitución. Ese es el patrimonio con el cual fue creada la empresa. Y esa empresa decide emitir 50 acciones, ¿sí? 50 acciones, es decir, partir esos 50 millones de dólares con los cuales fue creada la empresa y va a crear 50 acciones. Entonces, cada acción valdría $1.000.000. Entonces, esa partecita, cada una de esas 50 partes en que se divide esa empresa es una acción. Y quien tenga esa acción, es decir, quien compre esa acción, es dueño de una partecita de la compañía. Entonces, de eso se trata la acción. Una parte en la que se divide el capital social de una compañía y las acciones son emitidas, como les decía ahorita, principalmente para obtener liquidez. Entonces, cuando una empresa necesita liquidez, necesita dinero efectivo para todo su desarrollo de su objeto social o para expandirse o para crear nuevos productos o para crear nuevas tecnologías o para entrar a nuevos nichos de mercado, entonces emite acciones que son colocadas en la bolsa de valores y que los oferentes y los demandantes empiezan a comprar y a vender. Es decir, los compradores y los vendedores empiezan a negociar entre sí con esas acciones y las empresas se van ganando en la medida que esas acciones van subiendo de precio. Bueno, adicionalmente, yo les decía que nos vamos a enfocar en algo que son los CFDs. Entonces, los CFDs son contratos por diferencia, ¿sí? Entonces, ya aprendimos que es una acción, ¿sí? Ya sabemos que una acción es una parte en la que se divide el capital social de una empresa. Resulta que existen en los mercados, ya vimos también que es un broker, que un broker es un intermediario, es una entidad financiera que sirve de intermediario entre la bolsa de valores y los diferentes inversionistas o los diferentes traders a nivel mundial y adicionalmente crean unos productos. En este caso, crea este producto, esto es un producto creado por los brokers, se llaman contratos por diferencia. Esos contratos por diferencia son mercados extrabursátiles, es decir, son mercados que no están en la Bolsa de Valores de Nueva York, sino que son, es decir, estos CFDs no cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York porque son productos creados por los brokers. ¿Y por qué los crean? Los crean para los clientes. ¿Por qué para los clientes? Miren, de una manera muy resumida les cuento. Para los traders latinos o que no sean residentes ni que sean nacionalizados en Estados Unidos, tenemos una restricción para operar en los mercados. Y esa restricción es que con algunos brokers no podemos operar con capitales inferiores a $25.000. Si podemos hacer operaciones con capitales inferiores a $25.000, solamente nos permiten hacer 3 operaciones durante la semana. Con otros brokers existe la restricción de que solamente se pueden hacer transacciones de compra, más no de venta. Entonces, los brokers conscientes de todas estas limitaciones que tenemos las personas que no somos residentes o que no somos nacionalizadas en Estados Unidos, entonces, para allanar como ese camino, porque son muchísimos millones de traders los que estamos en esta situación, entonces creó algunos brokers, no todos, algunos brokers tienen un producto que se llama contrato por diferencia. Y un contrato por diferencia es un derivado de ese activo financiero, que en este caso es la acción. ¿Qué es un derivado? Es decir,
que cuando yo compro un CFD, por ejemplo, de Apple o de Amazon o de Google o de Microsoft, de cualquier empresa, cuando yo compro un CFD, un contrato por diferencia, es como si estuviera comprando la acción. Más no estoy comprando la acción, sino que estoy comprando ese producto que creó el broker. Es como si yo internamente estuviera haciendo una negociación, no con la bolsa, sino con el broker. Se mueven de la misma manera, es decir, suben o bajan de la misma manera, se cotizan de la misma manera, tienen muchísima oferta, muchísima demanda, la misma oferta, la misma demanda, y esto permite que los traders minoritarios, es decir, que tenemos capitales no muy grandes o que adicionalmente no somos nacionalizados de Estados Unidos o residentes, entonces podamos negociar. La mayoría de los traders inician con capitales inferiores a $25,000. Entonces, esto le da la posibilidad a quien inicie con capitales pequeños de poder acceder a los mercados. Y obviamente, pues tienen unas condiciones, tienen unas limitaciones, tienen una letra menuda, pues que hay que tener claro antes de iniciar a operar en estos mercados o con estos instrumentos que se llaman CFDs. Bueno, creo que los términos y los conceptos terminan siendo un poquito densos, entonces para no alargar mucho este video, los voy a dejar hasta aquí con este tema. Entonces recuerden, hoy vimos que era un trader, que era la Bolsa de Valores de Nueva York, que eran los mercados bursátiles, que es el mercado primario y el mercado secundario, qué es un broker, qué son las acciones, qué son los CFDs y en el próximo video nos vemos y continúo contándoles sobre este mundo tan interesante del trading. Espero que este video haya sido de su agrado y sobre todo de su utilidad en este mundo que recién inicias. Nos vemos en el próximo.